Vamos a meternos en las lecturas de verano como en cada lunes para junto a ustedes poder compartir autores, libros, historias referenciadas a través de la literatura porque nos apasiona el encontrarnos con los libros y con sus autores, pero además porque es una muy linda oportunidad para descubrir, para generar nuevos espacios de historias que, claro, necesitan de alguien que nos pueda ayudar precisamente a descifrar cada uno de esos capítulos. Y para ellos, como en cada jornada de lunes, sumamos al escritor y periodista Adrián de Masi. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Pablo. Buen día a la teleaudiencia de Televisión Federal. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, un verdadero placer. Qué lindo. Bueno, algo nos había anticipado ya la semana pasada que iríamos por las imágenes que terminan ya anticipando de quién vamos a hablar. Un autor maravilloso que generalmente descubrimos en la infancia, ¿no? Es como un primer acercamiento a esas historias de terror en la selva, de poder apasionarnos con lugares, con animales, con algunas de las vivencias realmente dramáticas, pero que después vamos naturalizando a lo largo de nuestra vida en distintos momentos y quizás con diferentes lecturas de esos libros, ¿no? Así es, Pablo. Hoy hablaremos de Horacio Quiroga, tal como lo adelantaron las imágenes, un escritor que sintió que la selva misionera era su lugar en el mundo. Horacio Quiroga tal vez fue expulsado de su Uruguay natal hacia la Argentina por la culpa que se apoderó de él. Era el año 1902, Pablo, y él tenía 24 años. Hacía de asistente de un amigo que estaba por batirse a duelo y mientras revisaba el revólver que aquel utilizaría, una bala apuró la salida y dio muerte a Federico Ferrando, quien esperaba limpiar su honor a los tiros con un periodista que había osado criticar su obra literaria. Quiroga terminó preso hasta tanto se demostrara el carácter accidental del infortunado desenlace y luego cruzaría el Río de la Plata. Mientras tanto, leía y escribía. En Buenos Aires conoció a Leopoldo Lugones, a quien acompañaría a misiones como fotógrafo para relevar las ruinas jesuíticas de San Ignacio. Se enamoró de la selva. Quizás confiaba en que la espesura lo escondiera de la muerte, que tempranamente ya había encontrado a su padre biológico, quien se mató accidentalmente con una escopeta cuando el escritor contaba con 2 meses de edad, y a su padrastro, quien se suicidó disparándose en la boca justo cuando Quiroga entraba en la habitación, Pablo. El escritor tenía en ese entonces 18 años de edad. Fue docente de castellano y literatura, al tiempo que se publicaban sus primeros libros. Viajó a la selva misionera y con un socio compró 185 hectáreas cerca de las ruinas de San Ignacio para establecerse allí, dedicarse a la agricultura, la yerba mate era una de sus prioridades, y seguir escribiendo. De regreso a Buenos Aires, se enamoró de una de sus alumnas adolescentes con quien se casó y la llevó a vivir a la selva. A ella le dedicó su primera novela titulada Historia de un amor turbio. Luego vendrían sus 2 primeros hijos, criados en una precaria casita de madera, hasta tanto construyera la definitiva de ladrillos. En Cuentos de la Selva, Pablo, escrito para niños y adultos, Quiroga tal vez utilizó como pretexto el relato La tortuga gigante para contar por qué se estableció en Misiones. Ese cuento, precisamente, tiene como protagonista a un hombre que enfermó en Buenos Aires y un amigo le sugirió que se fuese a la selva para sanarse. A pesar de que se encontraba viviendo en un lugar remoto de Misiones, la muerte descubrió la guarida del escritor en plena selva, a pocos metros del Alto Paraná. Mientras él se escabullía entre los yerbatales, su esposa cayó en depresión y en un arrebato por quitarse la vida tomó una sustancia química que utilizaba Quiroga para revelar sus fotografías. Agonizó durante 8 días, Pablo. El escritor abandonó la selva para radicarse en Buenos Aires con sus hijos. Consiguió un cargo diplomático del gobierno uruguayo para pagar sus cuentas
entre tanto publicaba Cuentos de amor, de locura y de muerte, y varios meses después, Cuentos de la selva, ambientados en la espesura misionera. En 1927, la selva nuevamente lo llama. A ella volvió junto con su segunda esposa, una joven compañera de estudios de su hija, quien traería a este mundo una niña. Su nueva consorte tampoco se acostumbró al monte, a los mosquitos y las serpientes, pese a que él se preocupó por dotar de las mayores comodidades a la vivienda que compartían. Ella tomó la decisión de abandonarlo y regresó a Buenos Aires con la hija de ambos. Quiroga enfermó de cáncer de próstata. La muerte finalmente lo encontró en 1937, a los 59 años. Pero el escritor decidió acortar su sufrimiento y beber de un vaso con cianuro que lo mató en pocos minutos. No satisfecha con habérselo llevado, la muerte también arrastró a sus dos hijos mayores que optaron por suicidarse. Recordemos algunos de sus libros: Los arrecifes de coral, El crimen del otro, Los perseguidos, Cuentos de amor, de locura y de muerte, Cuentos de la selva, Las sacrificadas, El hombre muerto, Anaconda, El desierto, Los desterrados, Pasado amor, Suelo natal y más allá. También dejó un decálogo del perfecto cuentista, Pablo, un conjunto de recomendaciones para los que gustan de escribir, que obviamente le sirvieron de guía al propio Quiroga. Una de las sugerencias desnuda la estructura de sus cuentos. Dice: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Quienes visiten la residencia de Quiroga en San Ignacio, en Misiones, convertida en museo, podrán recorrer un acceso adornado con estructuras e información que hacen referencia a su obra, principalmente a Cuentos de la selva. También pueden visitar una réplica de su primera casa de madera y la definitiva de ladrillos, plagada de objetos que utilizó el escritor, entre otros una máquina de escribir, por supuesto, elementos de su taller de carpintería, una bicicleta que adaptó para que su hijo aplastara hormigas, fotos de él trabajando y una moto que llevó de Buenos Aires a la selva misionera. Dice que fue la primera que vieron los habitantes de esa zona del país. Quiroga era un innovador. Impulsó la explotación de la yerba mate y la producción de suero antiofídico para inocularlo a quienes trabajaban en sus yerbatales. Además de escribir, se hacía tiempo para calar un tronco y transformarlo en canoa, cazar y pescar junto a sus hijos y abrir a machetazos limpios un sendero más cómodo para llegar a su casa ubicada junto al río. Lo que no logró la muerte, Pablo, fue quitarle la vida a su extensa obra, que colocó a Horacio Quiroga entre los cuentistas más destacados de Latinoamérica. Maravillosa descripción, Adrián, de un cuentista notable, uno de los mejores seguramente de Sudamérica, de Latinoamérica, y también cuyos cuentos fueron traducidos en otros idiomas y alcanzaron otras latitudes del mundo. Para muchos el cuentista que lograba integrar todos los aspectos de una narración, y solo hay que ver las distintas etapas de nuestras propias vidas que recuperaron los libros de Horacio Quiroga para saber lo apasionante que es desde la niñez, la adolescencia o ya en la adultez poder leer y releer sus cuentos, ¿no? Así es, uno resignifica los cuentos de Quiroga a medida, como vos decís, que va creciendo, porque hay los cuentos de la selva son justo para niños, preadolescentes y adolescentes, y luego de adultos, otros cuentos que son más duros, y esos mismos cuentos cobran un significado diferente. Así que es una muy buena oportunidad esta para releer, y si no lo han hecho, leer por primera vez alguno de los cuentos de Horacio Quiroga. Maravillosa, maravillosa experiencia. Adrián, fantástico. Bueno, ¿podemos ir adelantando algo de lo que vamos a tener la semana que viene?
Por supuesto, un datito nada más. El lunes próximo nos ocuparemos de cierto periodista y escritor argentino que fue uno de los primeros en utilizar el género literario que mezcla la ficción con la investigación periodística. Bueno. Hasta ahí. Maravilloso. Vamos a estar más que atentos. Casi que diríamos en tu cara, Truman Capote. Más o menos así. Claro, tal cual. Bueno, basta, por favor. Basta, por favor, Pablo, pues ya estás dando muchas pistas. Adrián, la verdad que es un verdadero placer que cada lunes nos encontremos para hablar de la buena literatura. Te mandamos un abrazo inmenso y ya saben, lo pueden encontrar también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Adrián de Masi, con una sola S, porque si no hay tirón de oreja. Y allí pueden encontrar también los numerosos libros que Adrián ha escrito. Un abrazo enorme. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias.